Es un día más para dar la bienvenida al Comercio TV, así que vecinos queridos, aquí estamos, Eli. Bueno, son ya las 7:01 de la mañana en puntito. Nosotros vamos a tener más noticias del ámbito nacional e internacional en esta segunda hora informativa. Y como amanecemos en pantalla, 11 grados centígrados, presenta el Distrito Metropolitano de Quito. Como vemos, hay nubes, lo que estamos viendo es una situación nublada, se mantiene la temperatura baja en 11 grados, la sensación está en 10 grados centígrados y el índice UV está en 3. Lo que hace prever que tendremos más adelante un índice bastante alto. ¿Cómo se han movido las nubes y el mapa de lluvia? A esta hora vemos que Quito ya tiene muchas nubes encima, lo que hace prever, Ale, que tendremos algo de lluvia dispersa en la mañana, pero en la tarde sí no nos salvamos de precipitaciones. El aguacero, así que ya sabe, tiene que tomar todas las precauciones del caso, salir con un buen paraguas y con un buen abrigo. Aquí iniciamos. Toma un buen desayuno, salga con optimismo. A esta hora el tráfico también está conflictuado, así que tengamos un poquito de paciencia. Vamos a empezar entonces. Este lunes inició en la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional las primeras comparecencias en el juicio político contra el ex canciller María Fernández Pinoza. Incumplimiento en sus funciones, el otorgamiento de la nacionalidad a Julian Assange, el secuestro de los periodistas del diario El Comercio, fueron algunas de las pruebas expuestas por los proponentes. Veamos. Completo el quórum en la Comisión de Fiscalización, la primera interpelante en exponer sus pruebas en el juicio político contra el ex canciller María Fernández Pinoza fue la legisladora Cristina Reyes. Ella aseguró que la exfuncionaria ocupó dineros públicos para promocionar su candidatura en el exterior. Esto mientras en el país se vivían momentos complicados. La indolencia que tuvo frente al secuestro y posterior muerte de los periodistas del equipo de diario El Comercio, cuando no llevó adelante ninguna acción ni de carácter diplomático, ni humanitario, ni con la Cruz Roja para tratar de traerlos con vida. Otro argumento de Reyes fue el supuesto caso de abandono que vivió y vive una niña al haber sido secuestrada por su padre eslovaco. El caso de su señora madre, Mariela Rea, que durante mucho tiempo pidió asistencia. Esto es un caso político, puesto que el abuelo de la niña es un alcalde de una de las ciudades en Eslovaquia y claramente se necesitaba que la primera autoridad del país hiciera las gestiones que no las hizo. El asambleísta Byron Zuquilanda, presente también entre los proponentes, de su parte indicó que desde la Cancillería se llevó un proceso fraudulento para la naturalización, cedulación y otorgamiento de pasaporte a Julian Assange. Primero que el señor tramita su naturalización y todo con un pasaporte caducado. Hay adulteración de firmas en el proceso de cedulación, en el proceso de pasaportación. No se pagan los derechos por la concesión del pasaporte, no hay un informe del director de visado, no hay la prueba consistente de idioma español. Al determinarse que la ex canciller incumplió los casos denunciados, los legisladores creen que además de la censura política, María Fernández Pinoza podría enfrentar un proceso penal. Y tienen que responder debidamente en este proceso político y me atrevo a pensar que tendrán que responder en un proceso penal, porque de aquí saldrán indicios de responsabilidad penal. Según un oficio enviado hasta la Comisión de Fiscalización, se conoce que la defensa de la ex canciller será de forma escrita. Ella ha planteado que va a presentar su defensa por escrito y que también pide a la Comisión que se hagan algunas pruebas de oficio sobre solicitudes de asambleístas que ella respondió, comparecencias, incluso sobre un análisis del Consejo de Administración Legislativa, entiendo yo, y algunos otros elementos. La preocupación que se mantiene por parte de los legisladores es que la Comisión de Fiscalización no logre culminar el informe correspondiente. Esto debido a que el plazo para tal efecto vence el 14 de mayo, fecha donde también deberán estar reestructuradas todas las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. Esto me parece desde todo punto de vista irracional, porque no puede una comisión sustanciar y otra comisión firmar un informe, y en ese sentido deberá ser de responsabilidad de cada uno de los miembros de esta mesa el prestar pues su contingente para que el informe sea elaborado a la brevedad posible. Hasta el 9 de mayo la comisión receptará las pruebas de cargo y descargo. En este tiempo deberá recibir a 19 comparecientes, informó Javier Rosero. Y la Interpol negó el recurso de revisión y decidió no emitir alerta roja en contra del expresidente Rafael Correa, investigado por supuesto plagio del activista Fernando Balda. La jueza Daniela Camacho envió a la Interpol como elementos de convicción la nueva declaratoria del prófugo y llamado a juicio. Sin embargo, la policía criminal no aceptó las pruebas y se mantuvo en su decisión.
Se señala al exmandatario como supuesto autor intelectual del secuestro de Fernando Balda, ocurrido en Colombia en el año 2012. Por esta causa, 2 exagentes de la extinta SENAIN fueron sentenciados y pagan su pena en prisión, mientras que Correa y el exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, son prófugos de la justicia. 7:06 en la mañana, mediante un comunicado, el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, calificó de infundada la denuncia en su contra por presunto tráfico de influencias tras la recomendación que hiciera a favor de un postulante para defensor público. La carta señala, entre otros requisitos exigidos a los postulantes, estaba el presentar referencias otorgadas por quienes habían sido nominados en la hoja de vida del postulante, por lo que según el procurador no se ha cometido ningún delito, ya que únicamente se recomendó al candidato para que sea evaluado y calificado por el Consejo de Participación Transitorio, más no para que se lo designe como defensor público. Y este lunes se hizo oficial la salida de la legisladora Lourdes Cuesta de la bancada del movimiento Creo. Según los directivos del movimiento, se afirma que se dialoga internamente para consolidar la bancada con miras a las elecciones de mayo próximo. La información la confirma el presidente del partido. Lourdes Cuesta desde hace ya varias semanas habría anticipado que dejaba el movimiento Creo, que la auspició para llegar a la Asamblea Nacional. La política es así, en momentos actores políticos toman la decisión de seguir una ruta un poco más independiente. Lo importante es que podamos seguir unidos para fines de votar o impulsar aquellos temas en los cuales coincidimos. Que las últimas elecciones y varios temas internos tenían a Cuesta incómoda, afirman, pero que esta separación no significa una ruptura total. Ha tenido unas discrepancias, diferencias frente a la postura del movimiento frente a las últimas elecciones. Ella mantiene una relación muy cordial con la bancada. Reconocen que dentro de la bancada existen problemas, pero que los tratan de superar. Las últimas votaciones donde la bancada no se ha mostrado uniforme son la prueba. Un bloque es una representación de la organización política en la Asamblea. Y en este bloque específico nosotros podemos tener acuerdos y disensos. Y esto se podría agudizar a puertas de las elecciones internas en la legislatura, pues todos buscan un espacio en comisiones y en la mesa directiva. Sus aspiraciones válidas de presidir, de vicepresidir una comisión, pero en ese sentido se tiene que entender también que no hay cama para todos, no hay cama para tanta gente. Y para evitar mayores problemas, acá anuncian que será el propio Guillermo Lasso quien finalmente decida qué legislador lo represente en las elecciones de renovación legislativa. Pedirle que Guillermo Lasso sea quien sugiera qué nombres podrían representar al bloque, que me parece que es lo más sano. Vamos a ver cuáles son los nombres que presenta Guillermo. La reunión donde se definirán los nombres de los escogidos se llevará a cabo el próximo martes en Quito. Solo después de eso, en Creo se podrá saber si existe aún un bloque unido o si la separación de Lourdes Cuesta tan solo es el inicio de un desgrane. Informó Javier Gallo. 7:08 de la mañana se conformó el Comité para la Protección de Periodistas. Esta es una iniciativa conjunta entre el Gobierno Nacional y la sociedad civil. Esto busca consolidar políticas públicas para garantizar el trabajo periodístico en nuestro país. Veamos. Luego de 11 meses de planteada la iniciativa, al fin se cristalizó el Comité para la Protección de Periodistas, un requerimiento del gremio de la comunicación para ampliar la seguridad en el trabajo de riesgo. Todos tenemos el derecho de ejercitar la libertad de expresión y el acceso a la información, pero los periodistas y las y los trabajadores de la comunicación son los que nos proveen de la mayor cantidad de información con los cuales ejercitamos ese derecho. Y para que esta información sea eficiente, la prensa necesita de independencia, seguridad y profesionalismo. El comité estará conformado por varias entidades del Estado, como son la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, el Ministerio del Interior, la Cancillería y el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, Cordicom, que serán encargados de coordinar de manera interinstitucional, tanto desde lo público y lo privado. La idea nació a raíz del secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio en 2018. Ahí fue cuando se palpó la necesidad de desarrollar políticas públicas que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de los periodistas. Estamos seguros que aparte de los periodistas de los medios de comunicación, quien en última instancia obtiene un beneficio real, concreto, positivo, es la institucionalidad democrática del Ecuador
y la ciudadanía ecuatoriana. Según las autoridades, de manera informal ya se ha estado trabajando en mecanismos de seguridad para los trabajadores de la comunicación. Ahora esto será aplicado de manera formal, brindando el apoyo en coberturas de riesgo y amenazas. Informó Carolina Basante. Momento de una pausa comercial. Al retornar, el gobierno decretó que el 1 de mayo, Día del Trabajador, será feriado todo el día, siendo este recuperable. Muchísima atención. Ecuador investigará la presencia de buques chinos en el límite del mar territorial, en donde se presume prácticamente hay pesca ilegal, y lo hará también con países de la región. Esto y más al retornar, 7:11 de la mañana. Continuamos con más información aquí en El Comercio TV. El gobierno decretó que el 1 de mayo, Día del Trabajador, será feriado todo el día, siendo este recuperable. Además, bajo la ley de feriados, el viernes 3 de mayo será feriado y este no será recuperable. Tras una reunión con representantes de los trabajadores en Quito y con la firma del decreto 729, el presidente de la República, Lenín Moreno, decidió suspender toda la jornada laboral del miércoles 1 de mayo, tanto para empleados públicos como para privados. El objetivo, respetar ese día que es de vital importancia para los trabajadores del país. Así que el presidente lo ha hecho, el presidente ha reconocido, por supuesto, el simbolismo de este día. El señor presidente, con su espíritu democrático, amigo de los trabajadores, ha dispuesto el decreto ejecutivo correspondiente respetando el 1 de mayo. Otro tema en el cual el primer mandatario se habría comprometido sería en trabajar en una reforma de la ley de feriados para que el Día del Trabajador no se vea afectado. Eso tiene que ser derogado, una ley que fue aprobada por el correísmo. El tema de fondo es que existe una ley que debería revisarse para respetar el 1 de mayo en el sentido que esa jornada tiene. Por su parte, el FUT indicó que las movilizaciones del 1 de mayo comenzarán a las 8:30 de la mañana a escala nacional. En Quito, la concentración partirá desde la caja del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, y avanzará hasta el centro histórico. Entre las solicitudes que harán al gobierno está el transparentar la carta de intención suscrita con el Fondo Monetario Internacional, sobre todo en los ejes relacionados en una eventual reforma laboral. Hacemos hincapié en el espíritu democrático del presidente de la República y ha solicitado pues que los trabajadores salgan con entera libertad, con entera democracia a los desfiles correspondientes. Y saldrán todos los ecuatorianos a las calles a ir democráticamente en defensa de los derechos de la Constitución y de la patria. Además, se recordó que el feriado del 1 de mayo será recuperable en el sector público y este será de 1 hora diaria adicional durante 8 días. El sector privado podrá acogerse a la presente compensación según la particularidad de las necesidades del empleador. Y eso el gobierno tiene que respetarlo, es una ley. Por otra parte, el feriado 3 de mayo se mantendrá y no será recuperable con base en la ley orgánica reformatoria a la Ley del Servicio Público y al Código del Trabajo, aprobada en el 2016 durante el régimen de Rafael Correa. Informó Patricia Aldaz. 7:18 en la mañana, Ecuador investigará la presencia de buques chinos en el límite del mar territorial, en donde se presume practicaban pesca ilegal. Mientras tanto, la delegación diplomática del país asiático señaló que las embarcaciones fueron advertidas. Veamos. Fue el pasado 24 de abril cuando se encendió la alerta de las embarcaciones con banderas extranjeras en aguas internacionales que amenazan al ecosistema marino de las Islas Galápagos. La Marina se movilizó para defender la soberanía ecuatoriana y ya se anunció la apertura de investigaciones, tanto para los barcos pesqueros como para las embarcaciones ecuatorianas que los habrían estado abasteciendo de combustibles. Pero la ministra del Interior, María Paula Romo, señaló que este problema es regional. Así que la Cancillería está trabajando para tener una estrategia conjunta que permita enfrentar este fenómeno. Es una práctica depredatoria de nuestra riqueza natural también. Mientras tanto, el estrenado embajador de China en Ecuador, Chen Guoyu, quien fue llamado a consultas por la Cancillería, aseguró que su país ya tomó cartas en el asunto. Hemos pedido a los barcos chinos que no se acerquen a las Islas Galápagos y que no entren en la zona exclusiva económica. Siempre exigimos a las embarcaciones pesqueras respetar las leyes y reglamentos.
pero también aclaró que esta flota no habría ingresado al mar territorial ecuatoriano, pues los trabajos de pesca los estarían realizando en el sur del Pacífico, en donde las aguas son muy populares para esta faena, informó Carolina Basante. Y autoridades de la provincia de Zamora Chinchipe solicitaron al presidente Moreno que se regularice a los mineros artesanales, mientras que el ministro Carlos Pérez reiteró que la minería en el país seguirá, pese a los procesos en contra de esta actividad. Una delegación de autoridades de la provincia de Zamora Chinchipe acudió al Palacio de Gobierno para exponer y buscar soluciones al tema de la minería. Lo que le hemos pedido al señor presidente de la República es que esta actualización, esta definición y emisión de la nueva política minera no puede hacerse solamente desde la cartera de minería. Tiene que hacerse esto considerando los criterios de las comunidades, de los pueblos indígenas. Dicen que su preocupación es por la falta de planificación para realizar esta actividad en el país, por lo que solicitaron que se regularice a los mineros artesanales en cumplimiento con lo que dice la ley. Ha habido el compromiso del presidente de la República en esta mañana y tarde de hacer las sesiones necesarias para legalizar a los pequeños mineros y mineros artesanales a raíz del censo del 2010. Hemos tomado la palabra y aspiramos que así sea. Uno de los acuerdos luego de casi 2 horas de reunión fue el compromiso del gobierno de crear mesas de trabajo. En los próximos días vamos a tener reuniones con el viceministro Fernando Benalcázar, con quien trabajaremos estos temas. Hay que poner equilibrio para este tema y los concesionarios internacionales, nacionales, que vayan a hacer nuevas concesiones, pues deben de saber que dentro de su concesión hay minería artesanal. Mientras que el ministro de Energía y Recursos No Renovables, Carlos Pérez, reiteró que en el país va a seguir realizándose esta actividad. Y no puede ser que un grupo ciudadano tome acciones y pare algo que va en beneficio de todos los ecuatorianos. En el país va a haber minería sí o sí. Nuestra decisión es que haya minería responsable y no minería ilegal, que es la que efectivamente hace daño al país. En la reunión que se desarrolló este lunes, estuvieron presentes autoridades del Estado y de la provincia de Zamora. Informó Priscila Cadena. Vamos a separarnos brevemente. Al retornar le contamos que en Guayas continúa la indagación por presunto fraude electoral allá en Salitre. Y algunas de las asociaciones pertenecientes a la FENACOTIP anunciaron que dan por suspendidos los diálogos que han mantenido hasta ahora con la Agencia Nacional de Tránsito. Al regresar sabremos el porqué. Gracias por seguir en nuestra sintonía. 15 días de la posesión de las nuevas autoridades seccionales en la Fiscalía del Guayas, continúa una investigación por un presunto fraude electoral en el Cantón Salitre. El candidato Julio Alfaro Mieles de Unidad Popular afirma que se alteraron algunas actas, aunque el presidente de la Junta, Julio Candel, sostuvo que en las impugnaciones actuaron con total transparencia y apegados a derecho. Un lío por la alcaldía de Salitre en Guayas se libra a 2 haces. En los bajos de la fiscalía a ningún grupo se le cocinó nada en la boca y ambos los autoproclamaban. A las 8 de la mañana debía comparecer por segunda ocasión el vicepresidente del CNE dentro de la indagación previa por un presunto fraude electoral. Bueno, seguimos el procedimiento que determina el artículo 582 hasta agotar las últimas instancias. Para el día 6 de mayo a la primera hora estaría la versión. Según la Junta Electoral, tras la impugnación y el recuento de los votos en más de 10 urnas, Milton Moreno de Sociedad Patriótica es el alcalde electo, pero Julio Alfaro Mieles ni lo piensa. Y los votos nulos me restaron a mí, haciendo una diferencia de 78 votos. Y luego el Consejo Nacional Electoral, mediante esta resolución que tengo en mis manos, me da como legítimo ganador. Hasta que en la última instancia, que es el contencioso electoral, dicte su sentencia. En ese momento sabemos quién es el ganador. Para la Asociación Ciudadana Ecuador, el caso Salitre es apenas la punta de un ovillo de no poco alcance. Un candidato que tenía 30 votos sube a 90. Otro candidato que tenía 50 baja a 30. Yo sobre lo que haya dicho el señor no me voy a referir. Lo que yo sí les puedo decir es que todo tema electoral tiene un debido proceso.
y el debido proceso se está cumpliendo. Sucede a 2 semanas de la posesión de las dignidades en este municipio, cuyo alcalde aún no tiene sucesor, y un contencioso electoral con más de 35 apelaciones en cola. Informó Jorge Escobar. Son las 7:29 de la mañana. Algunas de las asociaciones pertenecientes a la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público Pasajeros, la FENACOTIT, anunciaron que dan por suspendidos los diálogos que han mantenido hasta ahora con la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Por qué? Debido a la solicitud de no entregar más frecuencias que dicen se han incumplido. Veamos. Hay división dentro de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros, FENACOTIP, y así se evidenció la mañana de este lunes en la reunión que la Agencia Nacional de Tránsito les había programado para revisar sus pedidos, mientras el grupo liderado por el presidente de este organismo anunció el retiro de los diálogos con la agencia. Otra parte, conformada por al menos 6 asociaciones de 14, señala que seguirán confiando en el trabajo de la ANT. Solicitamos al señor presidente de la República que nos reciba de forma inmediata, porque necesitamos autoridades de más alto nivel para discutir la problemática y para buscarle una solución. Nos hemos quedado sosteniendo esta socialización, porque es lo que requieren nuestros asociados a nivel de país. El problema recae, según la presidenta de la FENACOTIP, en la regularización y aumento de frecuencias. Ellos no quieren que se aumente una más. Una vez que hemos firmado un pacto de la seguridad es para que más bien vayamos a la regulación que dice la ley, más no al incremento de rutas y frecuencia desmedida. De parte de las asociaciones restantes, hay conformidad con lo dispuesto. Ellos aseguran que tampoco están de acuerdo con el aumento de frecuencias, pero sí quieren que se regularicen las que ya están. Lamentablemente hay una parte de FENACOTIT que quieren que suspenda esa regularización. ¿Cuál será el motivo? El subdirector de la Agencia Nacional de Tránsito, por su lado, explicó que no se aumentarán frecuencias hasta que haya un debido estudio técnico, pero que están solicitando a las mismas asociaciones que por provincia se pongan de acuerdo para solventar sus pedidos. De ninguna manera estamos dando rutas o frecuencias sin ningún tema de revisión. Destacó que actualmente la ANT está trabajando en una nueva plataforma para poder manejar de mejor manera los requerimientos de las asociaciones, mismos que reconoció han estado retrasados. En Quito informó Andrea Orbe. La propuesta de la creación de una comisión para analizar temas de interés nacional fue presentada por el nuevo arzobispo de Quito, Alfredo José Espinosa, al presidente Lenín Moreno. Además, el religioso se refirió a temas como la despenalización del aborto y a los casos de abuso sexual dentro de la iglesia. El nuevo arzobispo de Quito y primado del Ecuador, Alfredo José Espinosa, se reunió este lunes con el presidente Lenín Moreno. La propuesta fue de crear una comisión. Se ha pedido conformar una comisión entre el Estado ecuatoriano, algún representante del Estado y la Iglesia ecuatoriana para siempre ver temas que se suscitan cada 2 o 3 meses, una reunión. Horas antes, Monseñor Espinosa dio sus primeras impresiones de varios temas que han generado polémica sobre los casos de abuso sexual en los que están involucrados 2 sacerdotes de Quito. Eso es lo que nos pide el Papa Francisco, una postura de cero tolerancia. Me tendré que ir informando la situación de las parroquias, si se han reemplazado ya estos párrocos o no, pero indudablemente una parroquia siempre necesita un pastor. Al ser consultado sobre la despenalización del aborto en casos de violación, tema que entró en discusión en la Asamblea Nacional, dijo que su postura es la defensa de la vida. Yo creo que un trauma, como lo es una violación a una mujer, no se soluciona con otro trauma más grande que es el aborto, porque eso ocasiona en la mujer un trauma más grande. También se refirió a la posibilidad de que la Corte Constitucional apruebe el matrimonio igualitario en el país. La familia hombre-mujer, ¿no? Esa es la verdadera familia y es la familia que la Iglesia siempre defiende, propone. No cerramos puertas a un diálogo nunca. Alfredo José Espinosa Mateus nació en Guayaquil, estuvo al frente de la diócesis de Loja, ha sido editorialista de varios medios impresos y a sus 61 años asume el reto como el nuevo arzobispo de Quito. Informó Priscila Cadena. 7:33 de la mañana, la seguridad y la buena alimentación entre las personas privadas de libertad
así como la capacitación y profesionalización de los guías penitenciarios, son parte de las estrategias que ya se analizan dentro del proyecto de emergencia carcelaria que el gobierno pretende impulsar. Veamos. Los videos captados en teléfonos celulares por acción de los propios internos dan cuenta de la peligrosidad que se vive al interior de las cárceles del país. Por ello, el director de inteligencia asegura que ya se analiza un plan de emergencia que pretende aplicarse en la mayoría de los 66 centros de privación de libertad con los que cuenta el Ecuador. Bueno, nosotros tenemos ya montado un plan de contingencia, un plan de emergencia y un plan de asistencia para todas estas actividades que se han venido dando en el sistema carcelario. La conducta de los internos, así como los guías penitenciarios, son los puntos de mayor análisis dentro de esta tarea, que pretende acabar con los niveles de violencia en las prisiones. Seguridad es el eje principal, de seguridad, alimentación y la capacitación y la profesionalización de los agentes penitenciarios. Ecuador actualmente cuenta con una población carcelaria que asciende a 40.000 personas en todo el país. El número de guías destinados a mantener el orden es apenas de 1.500. Sin embargo, de acuerdo a las normas internacionales, ante una cifra tan elevada de reos, la cantidad de guías penitenciarios debería bordear los 9.500 agentes. Es una normativa internacional de Francia, entonces estamos ahí con ese tema. Es la normativa internacional. Sin embargo, la realidad de Francia, Europa, Estados Unidos es una realidad muy distinta a la ecuatoriana. Estas declaraciones se dieron en el marco de la ceremonia inaugural del Seminario de Seguridad de Contingencia Penitenciaria para 230 servidores policiales que al término de la capacitación asumirán funciones en la unidad penitenciaria. Es bastante triste ver cómo nuestros compañeros, muchos de ellos están tras las rejas. Están junto a los que le estaban cuidando, están junto a delincuentes por dejarse seducir por determinados privilegios. Y es necesario siempre que el policía sea un ejemplo de todos los valores. La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio principal del Grupo de Intervención y Rescate. Se tiene previsto que en los próximos días llegue un nuevo grupo de uniformados para completar una tropa de 400 agentes policiales. Que vamos a un norte, tenemos un norte claro y la idea es que todos los incidentes que han venido sucediendo en el sistema carcelario los tenemos identificados y ya están los planes para trabajar en el sitio. ¿Cómo evitar esa contaminación hacia los uniformados que vienen a los nuevos? Bueno, son parte de estas capacitaciones, es una de las estrategias que tenemos para evitar este tipo de cosas. Informó José Morales. Momento de una pausa comercial. Al retornar les contamos que los familiares de los ecuatorianos inmigrantes desaparecidos son extorsionados. Ya regresamos con más. Familiares de los ecuatorianos inmigrantes desaparecidos en la frontera entre México y Estados Unidos han sido extorsionados. Esto mientras la organización 1-800 Migrante asegura que hay más desaparecidos, además del grupo que se lanzó al río cuando les perseguía a la banda narcotraficante Los Zetas. Veamos esta investigación. Familiares de los inmigrantes ecuatorianos desaparecidos en la frontera están siendo extorsionados por sujetos que los llaman a decir que tienen a sus seres queridos. Estos casos son denunciados por la organización 1-800 Migrante. De una familia que han pedido ya un rescate de más de $15.000. La familia, usted entenderá, en estas circunstancias ya ha pagado $5.000 y no le dan razón de su familiar. Y hay otro caso de la costa ecuatoriana, en donde le han pedido $30.000. Ante esta situación, defensores de los migrantes hacen un llamado a los familiares de las víctimas. Muchísimo cuidado con la información que están publicando en redes sociales, porque hay gente que está dedicada a buscar estos casos para extorsionar. Este no es el único inconveniente que están atravesando las familias. Desafortunadamente, el registro civil en algunas ciudades no quiere dar los certificados biométricos a los familiares de desaparecidos.
nosotros ¿qué solicitamos? En el momento de una desaparición necesitamos la copia de la cédula o los datos de filiación y el papel más importante, el documento más importante, el certificado biométrico. Ahí es donde están las huellas dactilares. La mayoría de personas que son reportadas como desaparecidas son hombres de 18 a 20 años, situación que pone en alerta sobre una migración joven en el Ecuador. Hemos sido desbordados de casos de migrantes desaparecidos. Son grupos que han cruzado o están cruzando, que se han perdido en el desierto de Arizona, en otras partes de Texas, y que lamentablemente ya llevan algunas semanas y meses, en otros casos, de ecuatorianos y ecuatorianas que están desaparecidos. Alex Salinas, de 22 años, oriundo de Machala, reportado como desaparecido, fue localizado por sus familiares. A decir de su padre, el joven está con vida y en manos de las autoridades. Sin embargo, no todos corren con la misma suerte. Algunos cuerpos se encontraron flotando sobre el río Bravo. La situación es crítica y la organización sin fines de lucro solicita al gobierno de Lenín Moreno actuar de inmediato e incluso declarar emergencia humanitaria. Informó Valeria Navarro. Y un encuentro binacional se produjo la mañana de este lunes en el puente de Rumichaca. Decenas de familias de personas desaparecidas, tanto de Ecuador y Colombia, exigen a las autoridades celeridad en los procesos investigativos y poder encontrar a sus seres queridos. De acuerdo a las estadísticas, más de 100 ciudadanos colombianos estarían desaparecidos en el Ecuador. Desde distintos puntos del país llegaron con pancartas, fotografías, afiches, pero con el mensaje claro de hacer conocer en la frontera el dolor de tener un familiar, un hijo, un hermano, un padre desaparecido. Son meses, años y días que viven en la incertidumbre de no conocer dónde se encuentran, si están vivos o muertos, si quizá cruzaron la frontera y se olvidaron que alguien los espera en casa. Ya son 2 meses y 2 semanas que no tenemos un solo indicio de él. Según las investigaciones, ha pasado el peaje de San Gabriel. Hasta ahí tenemos el conocimiento de qué pasó. A nivel de Esmeraldas, Manabí y la península de Santa Elena, hoy provincia también, sí creo que llegamos a sobrepasar los 100 pescadores artesanales desaparecidos. Mi hijo se desapareció de ahí, yo lo interné el 10 de enero del 2004 y desde ese entonces mi hijo no lo encuentro. En el punto cero y con una eucaristía se encontraron familiares de las víctimas del conflicto armado que vive Colombia. Respaldados por las autoridades civiles, militares y policiales, las decenas de familias colombianas solo piden que no exista ni un desaparecido más. Y estamos aquí en una voz de protesta haciendo un esfuerzo para hacer un llamado a las autoridades para que nos tomen oídos y se puedan esclarecer las cosas. Yo nunca me voy a quedar callada porque mi hijo se perdió de ahí, del hospital, y ellos tienen que responder. Vamos a la fiscalía, lo que nos dicen es que en Colombia tienen toda la documentación de lo que ellos han trabajado, pero en Ecuador supuestamente no hicieron nada porque no tienen nada que mostrar. En Nariño se ha activado la mesa de desaparecidos. Aquí suman un total de 600 personas, de las que no se conoce su ubicación. De ellos, 200 casos han sido resueltos. El apoyo e investigación de la policía en coordinación con medios de comunicación a través de la difusión ha sido clave para reencuentros o establecer responsables. En Colombia estamos hablando de 100.000 víctimas, lo que es una situación realmente espantosa. Sí, se han dado algunos casos en coordinación con la Policía del Ecuador, intercambio de información para poder ubicar a estas personas tanto en territorio colombiano como ecuatoriano. En este momento documentados tenemos unos 100 casos puntuales que se encuentran personas desaparecidas en el Ecuador. Es una cifra siempre alarmante. El objetivo central de este encuentro binacional es que se busque celeridad ante los casos de desapariciones. Son miles de ecuatorianos y colombianos que esperan que sus familias retornen al hogar o saber qué fue lo que ocurrió con ellos. Con imágenes de José Cedeño, desde Rumichaca, informa Miriam Enríquez. La fiesta del Pachamama, el Raimi, se vive con algarabía y diversidad gastronómica. Qué rico, ¿eh? Se celebra, o la celebración se inicia con la limpia de la Cascada Poderosa. Esto pasa en sabor a Chinchipe y es una celebración preciosa. Veamos. En medio de expresiones artísticas, culturales, gastronómicas y turísticas se cumplió el Pachamama Raimi en homenaje a la Madre Tierra en Zamora.
Esto se inició con un ritual desde tempranas horas de la mañana en la Cascada La Poderosa, en presencia de los pueblos y nacionalidades de la provincia. Para mí, primera vez que hago este ritual, una experiencia muy bonita. Mientras se estaba realizando el ritual, uno se sentía en contacto con la naturaleza. Destacando la producción y gastronomía de cada sector, la nacionalidad shuar presentó la tradicional chonta, un producto consumido principalmente por esta cultura milenaria. El masharo no es simplemente una representación, sino tiene un significado que trabaja por la unidad de cada uno de los pueblos y nacionalidades que convivimos aquí en nuestra provincia. La gastronomía típica de la provincia, como las ancas de rana, miel con quesillo, chontas, ayampacos, tilapia, chicha de chonta, entre otros platos de esta hermosa tierra que es la Amazonía. Este festival es una especie de imán que nos ayuda a reencontrarnos. Tiene varios propósitos. Uno de ellos, generar cordialidad. Los jóvenes también resaltaron por su talento en la danza. Con una presentación dinámica supieron representar las danzas típicas de la nacionalidad shuar, de los pueblos Puruá, mestizo, saraguro y afroecuatoriano. Para unificar a los pueblos y nacionalidades y generar un espacio de armonía y amistad en la provincia. Es así como Zamora Chinchipe vivió el festival intercultural más grande del sur del país, denominado Pachamama Raimi, un encuentro único para los zamoranos chinchipenses, porque se convierte en una vitrina propicia para posicionar a esta jurisdicción como una provincia verde, intercultural y naturalmente turística. En Zamora Chinchipe informó Marcela Constante Brito.